Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Ya llegamos a la última parte de este capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Un evangelio que cuando iniciamos habíamos descrito de que este libro es más evangelista que los demás evangelios. Parece que estuviese haciendo un juego de palabras, ¿no? Pero realmente en este libro vamos a encontrar el ímpetu que tiene el autor de que la gente que iba a leer este libro entienda el Evangelio y no solamente lo entienda, conozca a Jesús obviamente, pero que también pueda ver las implicancias de cómo afecta la vida de Jesús a los que se acercan a Él o a los que Él quiere impactar. Y realmente ese es el Evangelio. ¿Cómo impacta Jesús con su vida? Impacta a los buenos, impacta a los malos. A los malos le causa profundo desazón, profunda, envidia, ¿no? Y en los buenos definitivamente los impacta para bien. Y por eso que hoy día, al ver esta última parte del capítulo 14, vamos a ver dos episodios de los cuales que quisiera que ustedes puedan prestar atención y acompañarme también en la lectura bíblica. Primero oramos, ¿sí? Vamos a orar y pedir que nuestro Dios nos bendiga en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Queremos pedirte, por favor, que nos bendigas. Que tu gracia, Señor, nos sostenga en este tiempo. Que tu Espíritu Santo, bendito Dios, esté guiándonos de principio a fin. Gracias te damos, bendito Señor, por esta semana que nos has permitido estudiar el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Te pedimos una vez más que nos bendigas, que nos hables, que nos enseñes. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Amén. El capítulo 14 inicia con la actitud que tienen dos personajes, ¿recuerdan? ¿No? Uno de ellos era Simón, a quien Jesús invita, él invita a Jesús y a sus discípulos a tomar una cena, a pasar en su casa, y el otro personaje que aparece es María, ¿no? Estos dos personajes arriesgan todo, porque incluso quieren atender, quieren adorar, pasaban seguramente, como eran los últimos días, por la mente de Jesús pasaban muchas cosas, ya posiblemente él quería, como les había comentado también durante la semana, pasar con sus amigos y encuentra en estos lugares y en estas personas justamente el lugar donde poder refugiarse, donde poder fortalecerse y animarse. Hay personas así, hay personas así. Pero llegamos a la última parte y encontramos un ambiente completamente diferente, un ambiente completamente distinto, ¿no? En el verso 53 va a decir de la siguiente manera: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Diferente de cómo inicia el capítulo 14, ¿cierto? Pero aquí quiero notar por lo menos un par de cosas que me gustaría que usted preste atención juntamente conmigo. Primeramente, ya había ocurrido que uno de los que había estado con él 3 años, uno de sus íntimos, a pesar de que Jesús había hecho todo lo posible para que este hombre tenga la oportunidad de corregir su propósito, su objetivo, pero él no quiso hacer, incluso se benefició al entregar a Jesús, y entonces ya lo habían capturado y ahora estaba ocurriendo ya las últimas horas de la vida de Jesús y estaba pasando por un juicio. Esto me permite a mí ver, como le digo, por lo menos un par de cosas, ¿no? Que primeramente la gente, las personas que definitivamente tienen algo en contra de, ya tienen una idea predefinida o ya tienen un pensamiento sesgado, si ya están en contra de alguien, no van a escuchar razones. Y convencer a este tipo de personas es bastante difícil. Y este era este grupo. Primeramente, dentro del contexto, te has dado cuenta, hay 2 sumos sacerdotes, uno de ellos es Anás y el otro es Caifás. Anás era, hasta en cierto sentido, el sacerdote que había sido levantado bajo el sistema, bajo digamos, la línea del sacerdocio de la ley, ¿no? Pero Caifás era impuesto por Roma, en este caso por el gobernador de Roma. Pero ambos estaban siendo de sumos sacerdotes. Uno de ellos era pues el suegro del otro, ¿no? Pero estos detalles de repente, aunque no vienen tanto al caso aquí, pero vamos a darnos cuenta de que el sistema religioso, el sistema de culto, ya se había pervertido por completo. No había en un momento de la historia que 2 sumos sacerdotes ejercieran el ministerio en simultáneo. Era casi difícil hacer esto. Pero como ya todo se corrompió, es como que encontramos nosotros este dicho, y la Biblia menciona que ya estaba llenando la tierra de la oscuridad más profunda, de las tinieblas más densas. Y entonces ya no había luz, ni en el sistema religioso, ni en el sistema político. O sea, no había luz. Y hacía lo que bien le parecía. Es más, era un juicio completamente ilegal, no era un juicio justo. ¿Por qué? Porque nunca se había dado en la historia de que tendrían que llegar a la noche, para hacer un juicio. Los juicios se hacían de día y casi generalmente ante los ojos del pueblo. ¿Por qué no esperar al día, a la mañana? Obviamente porque todo esto ya estaba escrito, pero ¿saben una cosa? Obviamente porque el príncipe de la potestad del aire, que era el enemigo completo, el enemigo declarado de Dios, estaba conduciendo el sistema. Y estos hombres
no hicieron otra cosa más que seguir ese tipo de plan maléfico que tenía el diablo para poder destruir el propósito de Dios. Y entonces aprovecharon la oscuridad, aprovecharon la noche para hacerlo. Aparecen testigos, obviamente testigos falsos, que no sabían qué decían porque se contradecían el uno con el otro. Y entonces, apelando al contexto griego, que cualquiera que osara hablar en contra del templo, porque el templo estaba considerado como el lugar donde habitan los dioses, era un lugar sagrado. Y entonces, apelando al contexto griego, apelando al contexto del mundo contemporáneo de aquel tiempo, empiezan a acusarle justamente con el tema del templo. Este dijo que derribaría el templo en 3 días. Pero él no dijo esto. Él no dijo eso. Él se refería definitivamente a su cuerpo, ¿no? Y él que derribaría el templo y en 3 días lo restauraría, lo reconstruiría y sin manos. No dijo así. O sea, eran testigos falsos, testigos mentirosos. A lo cual no había por qué responder. Hay algún dicho que mencionamos, ¿no? Palabras necias, oídos sordos. No tenía sentido responder este tipo de argumentos, este tipo de acusaciones falsas. Lo que sí tenía que hacer Jesús en ese contexto, en esa situación, observar y mirar. Hay algo que a mí me sorprende. El Rey del universo, el Dios eterno, el Dios creador de todas las cosas. Ese Dios que tiene el poder en su palabra para crear todas las cosas, porque por su palabra fueron creadas los cielos y la tierra. Ese Dios poderoso que de un poco de tierra formó barro, hizo al hombre y dio vida al hombre. Ese Dios maravilloso, ese Dios que vino y se hizo hombre, dejó su trono, su gloria, se humilló hasta lo sumo haciéndose hombre y no solamente eso, haciéndose siervo, y escogió la muerte para salvarnos. Ese hombre, ese Dios, estaba ahí parado en medio del patio del sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote se acerca y le dice algo que solamente en una mente malvada, maléfica y llena de tanta intenciones malas puede decir, para no con la finalidad de entender, de aprender, sino simplemente de confundir y de corroborar la maldad de su corazón. Mira lo que pregunta, ¿no? Lo que pregunta este sumo sacerdote. Dice allí en el capítulo 14, ¿no? Dice ahí, dice, el sumo sacerdote levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, verso 60, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, ya le dije esto, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y allí sí Jesús responde y le dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué palabras, cuando la leo, qué palabras tan potentes. Qué palabras tan poderosas y llenas de autoridad. Que en ese momento, seguramente, a cualquier persona dejaría muda, sin palabras, sin decir nada, y escuchando la respiración honda de todo el mundo, pero no con respecto a este hombre malvado, a este sacerdote. No produce esto en él.
Cuando la palabra de Dios, que es predicada con poder y autoridad, llega al corazón que tiene, al hombre que tiene un corazón duro, no va a producir absolutamente nada. Al contrario, va a querer buscar el menor argumento, una palabra por ahí para cogerse de aquello y querer contradecir y querer seguir sustentando su propio pensamiento. Definitivamente han sido cegados por el diablo, engañados por el diablo, hijos del diablo. Como Jesús los había dicho en algunas ocasiones, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque vuestro padre es homicida desde el principio y ustedes me buscan para matarme. Ya lo había dicho Jesús. Y ahora aquí, este sumo sacerdote tiene la oportunidad brillante de estar delante del Dios eterno, delante de un Dios maravilloso. Ellos, como somos sacerdotes, una sola vez al año podían entrar al lugar santísimo. Pero bueno, como les dije hace un momento, la oscuridad era tan densa que ni siquiera podían palpar a 1 metro de distancia, ni siquiera podían oír la voz maravillosa, ni siquiera podían ver la luz brillante que estaba delante de ellos. Porque amaban más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Obviamente, seguramente que yo estoy pensando en esto y estoy meditando de esta manera porque conozco un poco el texto bíblico, sé lo que dice la palabra y aún así, a pesar de haberlo leído tantas veces, me sigue sorprendiendo el hombre. Que no solamente es el corazón de este hombre, es el corazón del hombre en general. Esta pandemia ha hecho llorar a mucha gente, ha hecho temblar a mucha gente, ha hecho caer de rodillas a mucha gente. El mundo paró todo el mundo. Pero miren el corazón del hombre. No hay temor de Dios. Y cuando vemos esto, definitivamente, no solamente estamos mirando aquí en el texto bíblico y nos molesta que este hombre no se haya dado cuenta, pero también nos damos cuenta si vemos alrededor en nuestra propia casa. ¿Cuánta dureza de corazón de repente en nuestros familiares, en nuestros seres queridos? Tantas veces escucharon, tantas veces vieron, tantas veces sintieron, pero ahí van. ¿Y qué es lo que responde este hombre? Cuando Jesús le dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo, el verso 63 va a decir, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Un momento, a nosotros nos sorprende la respuesta de Jesús, ¿no es cierto? Nos sorprende en el sentido de que es tan fuerte, tan potente y no podemos sostenernos y decimos, ok, sí, tú eres Dios, pero no, este hombre no. Sí pasa. No solamente se trata de Caifás, de Anás. Se trata del hombre, el corazón del hombre es así. Esto es lo que me sorprende. La otra cosa que me sorprende, le dije que 2 o 3 cosas que quería puntualizar aquí. No, lo otro que me sorprende también es la última parte. Miren, el verso 65 dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¡Wow!
golpear al Hijo de Dios, golpear a Dios mismo, a ese Dios hecho hombre, escupirlo, despreciarlo. Claro, conmueve el corazón, ¿cierto? Nos hace temblar esa sola idea. Pero ya estaba escrito esto. Varón de dolores, despreciado, desechado. Le tuvimos por azotado de Dios, por abatido. Fue molido por nuestros pecados. Lo escupieron, le dieron de bofetadas, se burlaron de él. Se están burlando de Dios. Se están burlando del Hijo de Dios. Se están burlando del que le creó todas las cosas. Y como si esto fuera poco. Y como si esto fuera poco. Su amigo, el íntimo de ellos, cae. Muy, digamos, en un hoyo bastante profundo. Aquel que había escuchado la advertencia de que el diablo ha venido a pedir tu alma para zarandearlos como a trigo, empezó a caer y cayó hondamente. Miren el verso 66, dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Los gigantes también caen. Los gigantes también caen. Los justos también caen. Pero en este contexto, cuando ves a quien amas, a quien adoras, cuando ves y sabes que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sabes que es el Dios eterno, y sabes que levantó al paralítico, dio vista a los ciegos, tú lo viste con tus ojos, cómo detenía la tormenta en el mar, cómo multiplicaba los panes y los peces, cómo hacía tantas maravillas. Tú lo viste ahí, sacando a Lázaro de la tumba, resucitando a los muertos. Es más, él fue y subió al monte de la transfiguración y vio que se transfiguraba Jesús y aparecía Moisés y Elías. Él vio todo aquello, pero ahora está viendo a este hombre a quien admira, golpeado, escupido, abofeteado, humillado, maltratado, insultado. Tiene miedo. Tú también eres. Tiene miedo, quiere salir, se siente acorralado, se siente descubierto. Y lo alcanzan otra vez y dicen: tú estabas con ellos. No. Y se está saliendo, y de pronto ya un grupo de hombres dice: tu manera de hablar, pareces Galileo. Claro, 3 años, ¿cómo no hablar como Jesús? Lo negó, pero lloraba amargamente y se arrepintió. La historia de él sabemos y vamos a seguir leyendo seguramente, pero solamente quería referirme aquí que también los justos caen.
Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo, de todas ellas la levantará el Señor, que no dejará para siempre caído el justo, porque el Señor estará con él. Imagínate a Jesús cuando ya canta el gallo por segunda vez, buscando con los ojos seguramente a su discípulo amado. ¿Cómo amaba a su discípulo? ¿Qué le dijo? Pedro, vela y ora para que no entres en tentación. Me vas a negar. Tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto mismo es una invitación para nosotros y una advertencia para nosotros. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y tu palabra es fiel y verdadera. Señor, no deja de maravillarnos siempre tus respuestas con autoridad. Ante la pregunta incluso de un hombre malvado, tú sigues respondiendo con autoridad. Cuando te dice, eres tú el Cristo, el Hijo del bendito, y tú respondes, yo soy. Y a mí me veréis venir en las nubes del cielo. Nosotros creemos que eres tú y que vendrás por segunda vez y que ya no vas a pasar por esos momentos de juicio, sino al contrario, tú juzgarás a todo hombre. Este hombre que estaba frente a ti tenía la oportunidad de ver al mismo Dios cara a cara, pero no lo quiso ver porque sus obras eran malas. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando nosotros también, abrazando nuestras obras malas, dejamos de verte a ti, oh Dios maravilloso. Y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes siempre, Señor, a velar y orar para no caer en tentación. Nos pone triste, Señor, lo que le pasó a Pedro. Consideramos que también nosotros podríamos pasar por lo mismo. Pero, Señor, nos alegra saber de que tú eres un Dios de misericordias y amplio en perdonar, y que no dejas para siempre caído el justo. Ayúdanos, Señor, a nosotros a velar y orar para no entrar en tentación. Y levántanos, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarte a que puedas participar con nosotros en este tiempo de oración. Está apareciendo un enlace de Zoom para que puedas participar con nosotros. Que Dios te bendiga.